Se reanuda esta audiencia y pido al señor secretario que se sirva llamar al perito que ha sido convocado para esta audiencia. Señor secretario. Gracias, presidente. Federico Andreu Guzmán. Buenas tardes, señor perito. Buenas tardes. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Me llamo Federico Andreu Guzmán. Nacionalidad. Francesa y colombiana. Lugar de residencia. Colombia. Gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito que fue citado para rendir dictamen sobre los estándares internacionales de derechos humanos aplicable a las distintas circunstancias que contribuyeron a la alegada impunidad de los hechos del presente caso. Específicamente, el perito declarará sobre los estándares establecidos para la adecuada investigación, procesamiento judicial y sanción de responsables en caso de desaparición forzada, los estándares relativos a investigaciones conducidas por cuerpos policiales o militares denunciados como responsables de una desaparición forzada, los requerimientos de un marco legal adecuado para investigar, sancionar y reparar una desaparición forzada, la necesidad de crear y conservar adecuadamente registros oficiales sobre privaciones de libertad y su relación con la investigación diligente y efectiva de casos de desaparición forzada de personas y con el derecho de acceso a la información, y sobre el marco normativo necesario para asegurar la conservación de registros, la reconstrucción de archivos oficiales y su acceso público. Se informa al perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al perito que se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Lo juro, señor presidente. Puede tomar asiento. Gracias. Muy buenas tardes, señor perito. Bienvenido a esta audiencia. Gracias por aceptar concurrir a la misma. Como usted está informado, antes de que se proceda al interrogatorio por las partes y eventualmente por los jueces, puede usted formular una declaración inicial, para lo cual lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable señor presidente. Voy a referirme de manera muy breve y un poco esquemática a las preguntas que me fueron formuladas, y dado que tengo poco tiempo, serán bastante esquemáticas las respuestas. Creo que el primer elemento a tener en cuenta al tratar esta cuestión de la desaparición forzada, el tema de la investigación, el tema de los archivos, el tema de los registros, es no perder la perspectiva que la desaparición forzada es un delito bajo el derecho consuetudinario, independientemente que existan tratados u otros tipos de instrumentos que la consagren como delito. Y es un delito de jus cogens, como lo ha dicho en su momento la Honorable Corte Interamericana, pero es un delito que fue ya reconocido como un delito de jus cogens en la misma sentencia del Tribunal de Nuremberg, al tratar el tema del decreto Noche y Niebla. En ese momento, por la ausencia de la figura de la desaparición forzada en el Estatuto de Nuremberg, el tribunal la trató a través de otros actos inhumanos. En similar vía lo han hecho en forma más contemporánea el Tribunal de Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda. Basta solamente recordar, sin ser exhaustivos, que desde 1983 el sistema interamericano, a través de varias sucesivas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a la unanimidad se calificó el crimen, la desaparición forzada, como un crimen de lesa humanidad.
y por ende esto es una de las pruebas de su carácter de jus cogens. En tanto delito internacional, la desaparición forzada es hoy en día un delito bajo el derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional. A nivel convencional tenemos dos instrumentos: la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas tras las desapariciones forzadas de Naciones Unidas del 2006, que no hizo más que codificar un crimen existente en el derecho internacional consuetudinario. En tanto delito internacional tiene un nivel de autonomía acorde a los principios del derecho público internacional que rigen los delitos bajo el derecho internacional. Primer elemento a mencionar es que la ausencia de un tipo nacional, de una tipificación en la legislación nacional, no exonera responsabilidad penal al autor del delito. En segundo lugar, la ausencia de un tipo nacional de desaparición forzada tampoco exonera al Estado de su responsabilidad en cuanto al juzgamiento y castigo del autor y partícipe de este crimen. Finalmente, en este acápite, no huelga recordar que el principio de legalidad de los delitos no se restringe a los delitos tipificados en el ordenamiento nacional. El principio de legalidad abarca también los delitos calificados como tal o tipificados como tal bajo el derecho internacional. De ahí que la fórmula del principio de legalidad sea nullum crimen sine iure y no la clásica fórmula sine lege. Esto quiere decir, y lo dice expresamente el artículo 15, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, igual el artículo 7º, párrafo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en la misma forma, en forma más general, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que frente a estos delitos tipificados, calificados como delitos internacionales por el derecho internacional, se puede aplicar retroactivamente la ley penal nacional, aun cuando al momento de la comisión del delito no existiese tal tipo penal nacional, pero que ya para la fecha de la comisión de los hechos ese delito ya era calificado de delito internacional. Esto es algo muy importante y existe una amplia jurisprudencia y práctica judicial en el mundo al respecto, en particular de la Corte Suprema del Perú y de la Corte Suprema de Colombia. No ahondaré sobre el carácter pluriofensivo, tanto material, bienes jurídicos y derechos vulnerados que tiene este delito, ni sobre el carácter pluriofensivo de tipo material en cuanto subjetivo, en cuanto a las víctimas, salvo, permítame indicar que hay una unanimidad en la jurisprudencia interamericana, del Comité de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo, de la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina, en cuanto al conjunto de derechos humanos afectados per se inherentemente con la desaparición forzada y que han sido acristalados en el artículo 1 de la Declaración de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Se viola obviamente el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a no ser sometidos a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Se viola evidentemente el derecho a no ser detenido arbitrariamente, se viola o se pone en peligro el derecho a la vida y se viola un derecho que es fundamental, sobre el cual el desarrollo jurisprudencial todavía es un poco magro, es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, o sea, el derecho a ser titular de derechos y obligaciones. Y esto es fundamental y contrasta con una constatación fáctica. En últimas, en la vida cotidiana, el desaparecido no puede gozar de ningún derecho. ¿Cómo? Si no está en la sociedad, porque está desaparecido, ni está más allá de la vida, porque todavía no se sabe si está vivo o muerto. Y creo que eso es un elemento también esencial y que muestra la gravedad de este crimen. En cuanto a su carácter pluriofensivo en materia subjetiva, en cuanto a las víctimas, la unanimidad de la jurisprudencia universal y de todos los sistemas regionales es clara en manifestar que los familiares del desaparecido son inherentemente per se víctimas
de desaparición forzada, por lo menos en lo que tiene que ver con torturas o tratos inhumanos y crueles, habida cuenta de la inmensa angustia que crea y estrés y sufrimiento que crea el no saber qué ha pasado con la suerte de su ser querido desaparecido. Tal vez un elemento importante a ahondar es el carácter de delito continuado permanente y delito complejo que le tiene la desaparición forzada, tanto desde la perspectiva del derecho penal comparado, del derecho penal internacional como del derecho internacional de derechos humanos. Hay unanimidad en considerar que la desaparición forzada es un delito permanente y continuado, o sea, cuya consumación se prolonga en el tiempo, y se diferencia en ese sentido lo que se llama los delitos instantáneos. Esto es muy importante, esta característica, porque marca también las obligaciones del Estado en materia de investigación. No se investiga una conducta puntual, limitada en el tiempo, sino que un devenir de esa conducta en el tiempo, y esa obligación de investigar permanece mientras que exista el delito. Los distintos instrumentos internacionales existentes, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, han cristalizado esta regla que ha emanado inicialmente la jurisprudencia. Es un delito complejo. Los tres instrumentos que he citado, hay que aclarar que tan solo las dos convenciones interamericana y de Naciones Unidas tienen una definición tipo penal, la otra, la declaración, tiene una definición llamada operacional, pero todo destacan básicamente los elementos del crimen de desaparición forzada, y son desde una perspectiva de definición, una perspectiva legal, eso obviamente es un delito complejo. Implica, por un lado, la privación de libertad acumulado con la negación o de tal privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o paradero. En estos elementos han sido elementos esenciales también la jurisprudencia de todos los órganos de derechos humanos ha sido unánime en caracterizarla como tal. No obstante, hay que agregar que también es un delito también complejo desde el punto de vista fáctico. Es obvio que desde un punto de vista legal tenemos dos grandes tipos de comportamientos que se acumulan para que se tipifique la desaparición forzada, lo que en derecho penal se llama los verbos rectores del delito: privación de libertad, negación, ocultamiento, suerte y paradero en segundo lugar. No obstante, cada una de estas conductas constitutivas pueden ser cometidos a través de otros comportamientos que en sí mismos pueden ser tomados aisladamente delitos. Por ejemplo, la privación de libertad puede iniciarse con una privación legal, entre comillas libertad, que deviene arbitraria y que termina con una modalidad de secuestro. Alguien que es legalmente arrestado, puesto en una cárcel, más allá de los términos legales, convierten en arbitraria, y de pronto aparece un grupo que lo sustrae y lo secuestra. Eso muestra la complejidad fáctica de la desaparición forzada. Y en cuanto a las formas de ocultamiento, pueden ser también complejas. El segundo elemento, negar la privación de la libertad o ocultar la suerte del destino paradero del desaparecido, puede operar a través de diferentes conductas. Unas, por ejemplo, la destrucción de archivos, la falsificación de registros de detenidos, la invención de nuevos registros o falsedades ideológicas, etc. Esta complejidad resulta es fundamental, y si bien cada hecho aislado puede ser un delito en sí mismo, cuando se trata de desaparición forzada, la totalidad de los delitos deben ser investigados.
porque son delitos medios para